Buen día, jóvenes. Nuevamente estamos aquí para llevar otra clase de esto que es procesamiento de la información. Bueno, ya la semana pasada ustedes realizaron sus actividades que tenían que ver con el análisis, el procesamiento de datos, y ahora vamos a tener una clase previa para hacer una clase final que tiene que ver con elaborar un test. Bueno, ustedes que son psicólogos van a poder aplicar ese test. Entonces este es el previo, quizás se deslinda un poquito del tema anterior y quizás ahorita no le encuentre sentido, pero como les dije, es una clase previa para lo que es la siguiente, que vamos a empezar a realizar test. Entonces es bastante importante que la veamos, que vean ustedes lo que funciona. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con el tema de macro. No sé si alguno de ustedes ya lo maneja. Sí, que bueno, me da mucho gusto porque es una herramienta bastante importante. Bueno, ¿qué es macro o qué entendemos por macro? Es abreviatura de una macroinstrucción. Es código fuente para ejecutar instrucciones de manera secuencial dentro de Office. Se puede aplicar dentro de Office, es decir, Word, PowerPoint, Excel. Únicamente yo lo he utilizado para trabajar con Excel. Entonces yo soy ingeniero en sistemas y sé lo que es la codificación o la programación, es decir, le digo a la computadora que realice actividades que yo no quiero realizar o que quiero que se realicen con solo oprimir un solo botón. Entonces lo que hago es guardar un proceso en una macro, y esta macro o este macro puede realizar esta operación. Esta herramienta se utiliza para operaciones que siempre se realiza lo mismo, es decir, que vamos a realizar la misma instrucción durante todo el tiempo, y como ya identifiqué que es el mismo proceso que yo tengo que realizar, lo que hago es guardarlo para que yo nada más lo pueda ejecutar en una sola ocasión. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita es primero que nada configurar la hoja de cálculo para que nos quede como nuestro macro. Recuerden que ustedes sí le van a tener que dejar aquí su espacio para sus datos de alumno, el logo de la universidad, sus datos personales, etc. Entonces, primero que nada yo voy a crear un formulario. Este formulario lo voy a diseñar para que quede de esta manera. Recuerden que ustedes van a tener que agregar su encabezado, entonces ya le van calculando por lo. Entonces, ahorita voy a hacer con la intención de capturar los datos de una persona y como más o menos va a ser como un reloj checador, ¿sí? Entonces voy a colocar el nombre correcto, le voy a cambiar el fondo, y esto también voy a ver la parte de los tenemos por aquí están los bordes. Quiero que nada más me pinte estos dos, que sea con este grueso, y ya, ok. Entonces ya pueden mirar más o menos el campo y el color blanquito para que aquí se puedan llenar estos datos. Entonces voy a colocar aquí nombre, apellidos, ¿sí? Nombre, apellidos. Voy a copiar el formato que ya tengo aquí predefinido. Apellidos, dirección, ok, perdón, voy a volver a copiar lo que está aquí arriba y lo voy a poner a esto a manera de formulario. Entonces tengo estos tres datos y ahora le vamos a cambiar mejor esto. La dirección es muy larga, nada más le vamos a dejar el teléfono. Ahí está el teléfono. Nombre, apellidos, teléfono. Vamos a agregar dos campos que son agregados nada más con el hecho de considerarlos como para un reloj checador. Entonces le vamos a poner cuál es la fecha,
Volvemos a copiar este formato que tenemos por acá, ¿ok? Y por último vamos a poner la hora. Volvemos a copiar este formato que tenemos por acá y lo pegamos ahí, ok. Estos son nuestros campos que estamos utilizando y yo voy a utilizar esta hoja 7 para guardar nuestros datos. Aquí le voy a poner reloj, checador, y aquí registro, ¿sí? Aquí es donde voy a guardar todos los datos y aquí son todos los datos que voy a copiar y pasarlos a esta hoja que se llama de registro de manera automática. Entonces, estos son los campos que tengo que poner. Los primeros 3 son rellenables, editables más bien, perdón, que se pueden modificar. La fecha, lo que vamos a hacer es utilizar una fórmula de Excel donde vamos a ver que le ponemos hoy entre paréntesis y ya me dice que hoy es 2 de febrero del 2021. Y ahora también le voy a poner el ahora para saber cuál es la hora en la que se está guardando el registro, ¿sí? Entonces estos datos ya van de automático, los pongo con fórmula para que en el momento que se esté realizando la operación me guarde ese registro, ¿sí? Entonces tenemos aquí nombre, apellidos y teléfono. Todos estos datos los vamos a pasar a esto de registro. ¿Cuál es el proceso? Copiar uno por uno y pasarlo a esta que le vamos a llamar la base de datos. Bueno, entonces esta base de datos lo vamos a pasar a la siguiente hoja. El macro, existe la posibilidad de realizar la operación de manera codificable, editable, es decir, escribir las instrucciones poco a poco, pero es algo muy difícil, es algo complejo. Yo me dedico y soy programador, entonces les puedo garantizar que es un proceso que sí lleva años para poder practicar, pero Excel tiene la ventaja de grabar un macro, es decir, que no tienen ustedes que escribir nada de instrucciones, sino que solo tienen que hacer las actividades y que van a quedar guardadas. En la cinta de vista, en la sección de vista, ustedes van a seleccionar aquí donde dice macros y vamos a grabar un nuevo macro. Es decir, a partir de lo que empecemos a hacer, nosotros vamos a grabar el macro, ¿sí? Entonces le damos grabar macro y una vez que le damos guardar, todas las acciones que realicemos en ese macro van a ser utilizadas. Entonces, si por ahí cometen un error, copian de más, editan algo o borran cualquier campo o hacen alguna actividad, el macro lo va a estar repitiendo, por lo que es posible que tengan que grabar el macro 1, 2 o 3 veces hasta que les quede bien por posibles detallitos que tengan. Entonces, tengan mucho cuidado cuando ya empiecen a hacer el macro y a grabarlo. Es algo que es realmente sencillo, pero que sí requiere de práctica. Algunos les queda la primera, algunos otros hasta la tercera o la cuarta ocasión, algunos se desesperan, que les lleva más de una hora. Espero que ustedes no sea el caso y que lo puedan realizar de manera sencilla. Entonces, a partir de que le doy grabar, ya van a empezar a ocurrir las operaciones. Bueno, grabar macro. Lo dejo como macro 3, ustedes le pueden poner el nombre que ustedes gustan y una letra aquí para abreviar. Lo vamos a dejar como macro 3 únicamente y le damos a aceptar. A partir de ahorita ya está grabando todo lo que yo haga en Excel, queda guardado en el macro. Y bueno, lo primero que tengo que hacer es irme a esta sección en la fila 1 y darle clic derecho y le voy a dar insertar. Bueno, ¿para qué va a ser este registro? ¿Para qué es esta primera actividad que yo estoy haciendo? Lo que va a hacer esto es que cuando se cree un registro nuevo lo voy a ir pegando hasta en la parte de arriba y los registros que ya existen los va a ir bajando. Si no realizan esta operación o si la hacen después, es muy probable que sus datos no queden guardados bien y que queden dispersos o que queden mal. Entonces la primera actividad es darle a insertar, aunque ahorita no se miró que hizo nada, pero el macro lo va a identificar a la perfección. Bueno, ya le di a insertar, me voy a esta parte, voy a copiar el registro que yo tenga aquí, le voy a dar copiar, me voy a la otra página donde está el registro, en la primera columna voy a guardar el nombre, le doy pegar solo los datos para que no me copie el borde de esta celda. Me voy a la segunda, le vuelvo a dar copiar, entonces me voy a la celda B1, le doy pegar nuevamente,
Me regreso a esta que está por aquí, le vuelvo a dar copiar, me vuelvo a ir al registro y aquí le vuelvo a dar pegar. Una vez que ya hice esos tres, si tuviera yo más, falta el tercero, que en este caso es igual, copiar, me voy a la columna D, que es pegar, y me voy a la columna, a la celda donde está la hora, también le voy a dar copiar, me voy al registro y me voy a pasar a la última para pegar el dato que tengo yo. Ahorita voy a corregir los datos de el formato de tipo de texto. Regreso a esta parte, lo que voy a hacer es oprimir la tecla de suprimir en esta celda C para que me borre el contenido, es decir, que no quede nada en este. Me voy en esta, aunque ahorita no tiene nada, también le voy a oprimir la tecla suprimir o borrar, por ahí la pueden encontrar, la tecla también para borrar es lo mismo, yo utilizo suprimir y borro todo el registro que esté ahí. Una vez que ya copié los datos que estaban en estos campos y borré el contenido que tenía cada uno de ellos, lo que voy a hacer ya es detener mi macro, ¿sí? Entonces ya detuve mi macro, ya se supone que grabó lo que yo quiero que haga. Ahorita esto lo voy a corregir, lo debía haber hecho antes, pero no pasa nada. Voy a seleccionar toda la columna y aquí como es una hora, entonces que me lo deje como formato de hora. Aquí como es una fecha, que lo deje en formato de fecha, ¿sí? Entonces ya me guardó el registro, ahorita no tenía yo nada y aquí tengo estos datos que están por acá, ¿sí? Entonces ahora vamos a probar el macro si realiza lo que realmente quiero que haga, es que me pase estos datos hacia este campo de registro. Entonces, para que yo ejecute el macro, puedo utilizarlo y irme directamente a la pestaña de vista, pero en este lo vamos a poner en un botón. Seleccionen la forma que ustedes quieran, yo les recomiendo que la que se parezca más a un botón, y la van a colocar por aquí. Ya ustedes seleccionan el modelo que ustedes quieran, este es el que se me afigura más a un botón. Lo voy a poner de este lado, clic derecho, voy a modificar el texto, le voy a dar guardar. Ya una vez que lo tengo esto como guardar, y también lo voy a poner como negritas. Ok, y aquí está mi botón de guardar y lo único que me queda es proceder a asignar el macro. Le doy clic derecho a esta imagen y aquí está la opción para asignar el macro. El macro es el 3, macro 3, porque ya había guardado ahorita dos ejemplos, entonces macro 3, y ya le voy a dar a aceptar. Entonces ahorita en este, si ustedes pueden ver, ya en el momento que salen de acá, ya les aparece una manita que quiere decir que ya está habilitado para ejecutar un macro cuando ustedes le dan con el botón de guardar. Vamos a probar a ver si funciona, que es Eduardo Escalante, mi teléfono, ahí está, lo voy a inventar de momento, y listo, le doy con el botón de guardar. Ya lo oprimí el botón, se supone que ahorita estos datos me los debió pasar el macro a esta tabla que dice aquí registro, y ustedes pueden observar que aquí ya está el nombre de Eduardo Escalante. Ok, cometí un error, creo que el teléfono lo debí de colocar en otro que no era, por eso les decía yo que los macros deben de tener el detalle de revisar Juan Pérez, el teléfono, si es un registro que se cambia, le doy guardar y en esta parte de registro está aquí que me repite Juan Pérez Pérez. La hora, aquí ya ustedes pueden cambiar, ver que el primer registro lo guardé a las 9:26:20 de la noche y el otro los hice a las 9:27 p.m. Ahora yo tengo un detalle aquí en el registro que lo puedo modificar y lo tengo que volver a grabar el macro porque ya cometí un error y aquí está modificar. Bueno, en esta parte de modificar, este es el código que les digo
que se ejecuta a partir de que ustedes lo van guardando, lo van haciendo. Entonces Excel lo que hace es generar este código automáticamente sin que ustedes lo tengan que escribir. Si no, lo tendrían que escribir todo este texto ustedes de manera automática. Entonces con el guardado ya ustedes lo pueden hacer de manera automática. Ok, select C12, copy, registro C12. Entonces tenemos que es C8. Tenemos que es C8. C10. Ok, bueno, entonces ya ahorita no voy a modificar ni voy a cambiar nada de esto. Entonces yo como les dije, cometí un error de copiar la parte del apellido y pasarlo también de este lado. Entonces sería corregir y volver a hacer el macro. Básicamente ustedes tendrían que volver a hacer el macro y hasta que les quede. Una vez que ya les quede guardado, que les quede funcional toda esta parte, lo que van a realizar para que les quede el macro es irse a archivo, guardar como, y aquí está una opción, como ustedes tienen el nombre, pero aquí ustedes tienen que guardar como una extensión del libro de Excel habilitado para macros, .xlsm. Es diferente a la extensión de XLSX, pero tiene ya que quedar con esta extensión para que quede habilitada para macros y se pueda ejecutar cada que lo abran. Si lo guardan como Excel, se va a perder el macro y no va a quedar guardado. Entonces, estas son las instrucciones del macro, algo bastante, un poquito sencillo, es un reloj checado, pero que quizás les lleve un poquito de tiempo. Espero que les guste la práctica y que no tengan muchos detalles. Cualquier detalle, igual estoy a sus órdenes, se pueden comunicar conmigo y ya me pueden decir los detalles que tengan. Es normal que cometan errores, así que es probable que lo hagan 2 o 3 veces. Aquí ya pasó que a mí me faltó un poquito volver a corregir, pero ahorita lo corrijo. Para que ustedes ya no lo vean, corto el video hasta aquí. Muchas gracias.